Agradezco que nos tome la llamada el consultor ambiental experto en temas de energía, Bertrand Peterson. Él es experto en sustentabilidad, en energía sustentable, diseña, instala y desarrolla proyectos de energía solar en numerosos países. Es experto también en descarbonización, energía renovable. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Comité de Energía de Index. Fundó Aspen Energy, que es una empresa de desarrollo de microredes solares, trabaja con activistas y líderes sociales en materia de transición energética, por ejemplo, en la península de Columbia Británica. Y bueno, en términos generales, es experto en energía. Bertrand, muy buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por dedicarnos este tiempo. Oye, pues muchos nos hemos preguntado qué es lo que realmente pasa en México para que se dieran estos apagones recientes y bueno, no solamente preguntarte como experto que eres, por qué sucedieron esos apagones, la alerta duró poco menos 3 días, sino también si te preguntara un balance de cómo está la situación de generación de energía y de disposición de energía en nuestro país, ¿cómo podríamos entenderlo? Yo lo vería desde una perspectiva sistémica, no de una sola razón por la que los apagones están ocurriendo o una sola solución, sino múltiples factores que juntos todos están amplificando el problema. Por un lado, el punto más importante es la crisis climática, que está haciendo que las temperaturas se eleven cada vez más y cada vez más rápido. La red eléctrica que tenemos en el país está diseñada para condiciones que ya no tenemos, o sea, para un planeta que ya no existe, porque el planeta ya está cambiando. Y la red se diseñó para condiciones de temperatura y de humedad y de demanda misma eléctrica del siglo anterior. Y ya cambiamos el planeta. Y por otro lado, no hemos invertido en generación, ni en transmisión, ni en distribución a la velocidad con la que está creciendo la demanda. O sea, si la demanda históricamente desde los últimos, este sexenio en realidad, y la proyección para los siguientes años también de aquí al 2030 es que continúe creciendo más o menos, redondeando números, a un 4% al año. Si la generación y las redes de transmisión y distribución no crecen por lo menos a ese mismo ritmo, la red se va a quedar corta y va a haber más y más apagones. Entonces, uno de los primeros retos, que no el único, pero sin duda con lo que nos acabas de explicar, no será sin duda el único, sería renovar la infraestructura, y eso pues sería un proyecto enorme, ¿no? Sí, pero no tiene por qué ser conducido, no tiene por qué ser llevado a cabo por un solo organismo, una sola institución, digamos. O sea, puede ser un trabajo en equipo perfectamente. No tiene por qué haber un solo organismo que esté invirtiendo continuamente en las redes o en la generación. Podemos entrarle todos al mismo tiempo. Y eso, de hecho, yo diría que es una de las bellezas o de las virtudes, una de las cosas que más me emocionan a mí de la transición energética, es que las energías renovables son, por su naturaleza, descentralizadas y democratizadas. O sea, el hecho de que podamos poner paneles solares en los techos, en las granjas, en las fábricas, hace que no tengamos que depender de un par o unas cuantas centrales termoeléctricas grandotas allá en medio del desierto o en el medio de la nada, sino que poco a poco empecemos a ser parte de una red más entrelazada en la que nos podamos, o a través de la cual nos podamos compartir electrones entre todos. Estamos hablando además, no sé, Bertrand, pero de un tema que hace todavía algunos años era a lo mejor todavía un poco caro, no tan eficiente, pero eso se ha ido superando de una manera muy, muy notable. Incluso pues nos comentaban que las nuevas baterías para las celdas solares en los techos de las casas ahora tienen una gran capacidad, son más eficientes y tienen un tamaño más reducido. Pero alguien que no sepa nada de eso, ¿cómo también plantearle que puede ser una solución que puede ser desde su particularidad? Yo lo plantearía desde el punto de vista
tanto económico como de prevención de apagones. Por un lado, el hecho de que puedas desplegar este tipo de sistemas te permite que desde el primer día en que lo instalas o en que lo firmas, digamos, y lo diseñas, ya puedes saber cuánto te va a costar la energía de aquí a los siguientes 30 años, porque eso es el tiempo de vida que te van a dar este tipo de sistemas. Y por otro lado, también te proveen algo que se llama resiliencia energética. Dicho en términos coloquiales, te permiten tener las luces prendidas cuando hay un apagón. Ya. Y eso vale distinto para cada uno de nosotros. O sea, en mi casa, si te va la luz, lo único que pasa es que pues no puedo usar el refrigerador. Tampoco es el fin del mundo. Pero es una conversación muy distinta. Estamos hablando de un hospital o de un parque industrial que tiene ingresos de decenas de miles de pesos por hora. Ahí ya estamos hablando de conversaciones bastante serias, en donde tener un solo apagón que te dure 5 minutos o causa costos muy, muy dolorosos, o también puede ser cuestión de vida o muerte. Y eso se puede resolver sin tener que estar esperando a que los poderes gubernamentales o los órganos que toman decisiones a nivel macro en la red eléctrica se pongan de acuerdo para resolver el tema de su lado del sistema eléctrico. Esto ya requiere más proactividad misma de los usuarios. O sea, que levantemos la mano y digamos, ¿sabes qué? Yo voy a tomar la iniciativa y voy a implementar este sistema porque tengo estos apagones o porque tengo este tipo de compromisos de sustentabilidad o de cambio climático con mi corporativo o con mis clientes, y pues tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer. Pero requiere proactividad. ¿Y qué hay de los comparativos? Y ya sé que a veces me dicen que son odiosas las comparaciones, pero finalmente también son un punto de entendimiento, ¿no? Y me refiero a cómo estamos en México en ese aspecto respecto a otros, que evidentemente debe haber muchos más atrasados que nosotros, pero también debe de haber algunos que ya esto lo traigan muy, muy avanzado. Correcto, y siempre es una conversación, es un punto muy importante que deberíamos estar al momento de tener esta conversación. A números redondos, México es no me sé la cifra de memoria, pero está entre el número 11º, 12º contaminador más grande de todo el planeta. Pues eso, o sea, visto de un punto de vista, sí quiere decir que China y Estados Unidos y la Unión Europea en general, e India, Rusia, contaminan más que México. Pero visto desde el otro lado de la moneda, también quiere decir que México contamina más que, qué sé yo, 150, 160 otros países. Claro, ya. O sea, contaminamos muchísimo más que la mayoría del resto de los países, o sea, que el resto de los países. No somos el más grande, pero sí somos un contaminador muy, muy considerable. O sea, estamos en las grandes ligas y tenemos que actuar como tal y empezar a limpiarnos. Por supuesto. Oye, ¿y cómo estamos en Baja California? Porque ya ves que tenemos esta particularidad y no sé si tengas alguna información que nos pudieras compartir en el sentido de que pues nosotros no estamos conectados a la red nacional, dependemos de otros recursos, pero nos quieren conectar, pero ahora se ha dado mucho en redes este comentario, que no sé si se ha justificado o no, en tanto a Bertram, que si así está la red nacional, pues que mejor no nos conecten, ¿no? Entre jiribilla y entre ¿es en serio? ¿Y qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué nos podrías comentar de las condiciones actuales en materia energética de Baja California? No lo consideraría un tema prioritario conectarnos al resto. O sea, México tiene 3 redes eléctricas: la de Baja California, la de Baja California Sur y la de los otros 30 estados que están conectados entre sí. O sea, Sonora está conectado hasta Yucatán. Yeah. Entonces, la intención de este proyecto que mencionaste ya es por fin conectarnos a Baja California con el resto de los otros 30 estados. De hecho, era una iniciativa que se había planteado desde la administración previa. Esta administración entró y la descartó por temas en los que no creo que valga la pena profundizar, pero un poco después cambiaron de opinión y retomaron este proyecto de la mano de una central fotovoltaica en Puerto Peñasco. No me parece, a estas alturas del juego ya no me parece una mala idea, pero tampoco me parece la mejor de las ideas. Yo hubiera preferido
haber tomado esa misma central fotovoltaica y ponerla directamente en Baja California, que tiene prácticamente la misma radiación solar que Sonora. Y con eso nos hubiéramos ahorrado los miles de kilómetros de líneas de transmisión. Ahora, Baja California sí estamos conectados a la red de California, que se extiende a lo largo de toda la costa este, o sea, todo Oregon, todo Washington e incluso una parte de Canadá. Entonces, ya formamos parte de esa red. Pero sigue habiendo un déficit de energía, de generación de energía en Baja California. O sea, nosotros ahorita, desde hace varios años, de hecho, estamos importando más energía de la que exportamos, porque hace falta generación. Pero la mayoría de los problemas que hemos tenido en cuanto a apagones no han ocurrido de la parte de generación, sino en la parte de distribución y de transmisión. O sea, la red eléctrica es frágil y si de repente un poste se cae o un cable se suelta, eso ya empieza a causar problemas directamente en las redes, pero no necesariamente en problemas no necesariamente surge ese tipo de apagones por problemas de generación. No es tan común tener problemas en generación. Casi siempre ocurren en la parte de distribución. Y eso no lo resuelves desplegando más generación, lo resuelves robusteciendo la red y proveyendo generación en sitio y almacenamiento de energía en sitio. Ese sería el reto para Baja California, generar más energía para consumo, para autoconsumo, pues. Correcto. Ya no son, ya el cuello de botella a estas alturas del juego ya no es tecnológico. O sea, ya no es un problema de tecnología. La tecnología ya es lo suficientemente económica y lo suficientemente competitiva y lo suficientemente eficiente como para que ya empecemos a desplegarla en la escala y en la velocidad en la que la necesitamos. El problema y el cuello de botella ahorita es meramente político y regulatorio. Oye, Bertrán, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero bueno, fue una buena plática para abrir boca y pues si nos lo permite seguiremos en contacto para seguir desglosando este tema y entenderlo a fondo y como bien decías de inicio, y creo que fue clave que lo dijeras desde ahí para dejar bien plantada la idea, todos podemos aportar a esta situación que finalmente, efectivamente, nos afectaría a todos, aunque con puntos más delicados para ciertos sectores, por supuesto. ¿Algo para cerrar antes de despedirnos? Para nada, David, gracias por la invitación, encantado de continuar la conversación y sí es bastante importante que plataformas como la tuya se encarguen también de comunicar este tipo de temas y más importantemente aún, temas de cambio climático, en los que todos deberíamos estar más versados. Y más, hay que hacer preguntas difíciles. Y con más acción, porque a veces hablamos, a veces no hablamos, pero cuando hablamos, ¿llegamos a la acción? Esa es la pregunta, y creo que la respuesta tristemente es no, en términos generales, no absolutistas. Pero bueno, Bertrán, muchísimas gracias por este tiempo. Buenos días, excelente miércoles. A ti también, gracias. Gracias. Es Bertrán Peterson, consultor ambiental experto en temas de energía.